Vamos a buscar en nuestras Biblias el Evangelio de Mateo capítulo 13. Mateo 13, versículo 44 al 46 vamos a estar leyendo. Cuando lo tenga ahí se pone de pie para que con toda reverencia demos lectura a la palabra de nuestro Dios en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén. Dice la palabra de Dios. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Amén. Pueden sentarse. ¿Quién vive, hermanos? Cristo. ¿Y a su nombre? Gloria a Dios. ¿Y a su pueblo? Gloria. Aleluya. Entonces nos encontramos que el Señor está comparando, ¿verdad?, el reino de los cielos. Hace dos comparaciones, pero en sí, al final podemos decir que sucede con ambas lo mismo. Porque en una la compara, dice, a un tesoro escondido en un campo, al cual un hombre halla, al cual un hombre encuentra. Luego lo compara a un hombre, a un mercader que busca buenas perlas, y que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y lo compró. Lo mismo aquel hombre que se encontró con aquel campo, ¿verdad? Aquel tesoro escondido en aquel campo, dice que lo esconde y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. De repente usted haya escuchado, porque esa es el punto, ¿verdad?, teológico más conocido, que nosotros somos aquella perla de gran precio que Cristo compró, y comparamos a este hombre que compró, ¿verdad?, con el precio de sangre que fuimos comprado. Pero esto es más allá. Esta posición ha venido, ¿verdad?, de aquellas teologías donde el hombre, ¿verdad?, es puesto no es Cristo el centro, sino que se ha puesto al hombre como centro, y prácticamente Dios tiene que entregarle todo al hombre. Pero la verdad sobre esto, porque habla del reino de los cielos adquirido, porque quienes debemos adquirir el reino de los cielos somos nosotros. Es el hombre que tiene que pagar un precio por adquirir el reino de los cielos. Y ya vamos a ver cuál es ese precio. Y entonces decíamos que tenemos dos ejemplos. Uno de un hombre que dice que haya un tesoro escondido en un campo. Entonces imagínese un hombre que no sé qué estaba haciendo en aquel campo, no sé qué estaba haciendo en aquel potrero, qué estaba haciendo en aquella parcela de terreno, quizás estaba trabajando, pero resulta que encuentra un tesoro escondido. Y sabe que la única manera de que ese tesoro escondido en ese terreno sea de él, en esa propiedad sea de él, es comprando completamente ese terreno. Es adquiriendo completamente aquel campo. Y entonces dice que gozoso por lo que había visto, gozoso por lo que había encontrado, lo que hasta ese momento había visto, se va y dice que vende todo lo que tiene y compró aquel campo para poder adquirir, ¿verdad?, para que aquel tesoro fuera posesión suya. Luego también nos pone aquel mercader que busca buenas perlas, como cualquiera de nosotros, ¿verdad?, que busca algo bueno, como cualquiera de nosotros
que deseamos algo bueno, trabajamos para algo bueno, para algo mejor. Algunos estudian para algo mejor, algunos se capacitan, algunos se preparan, algunos hacen sus inversiones para algo mejor. Pero resulta que en medio de este afán, en medio de este trabajo, dice que este hombre, habiendo hallado una perla preciosa, una perla de, dice el título, de gran precio, cuando se encuentra con esto, y entonces dice que fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Y entonces, tanto la perla preciosa como aquel tesoro escondido en aquel campo, es lo que la palabra, ¿verdad?, o el Señor nos hace referencia al reino de los cielos, que es un tesoro escondido, que es algo que no tiene, no hay nada que se le compare en su valor. Y realmente nosotros, que Dios nos haya revelado el Evangelio, que Dios nos haya mostrado el camino, que Dios ahora nos esté incluyendo, mire, y tengamos nosotros, le digo, el privilegio de escuchar esta palabra. ¿Por qué? Porque dice la Escritura que muchos quisieron oír lo que nosotros oímos. Muchos quisieron oír lo que Jesús predicaba, lo que Jesús enseñaba, porque Él nos habla de una salvación. Y imagínense en aquellos tiempos cuando la palabra de Dios consistía solamente en el castigo, en el juicio, en la muerte que esperaba a aquellos que desobedecían la palabra de Dios. Pero que viniera ahora y que haya venido el Señor ahora predicando que hay esperanza, que hay oportunidad, que hay vida eterna, que no te vas a quedar muerto ahí en el sepulcro, tu cuerpo no va a quedar ahí tirado en el sepulcro, sino que yo te doy la oportunidad de que te levantes del sepulcro para una vida eterna. Y entonces le decía que seamos bienaventurados, que seamos bendecidos por escuchar hoy estas buenas nuevas de salvación. Pero ahora la pregunta es, ¿cuánto estamos dispuestos nosotros a pagar por esto? Porque aquí, en ambos casos, se habla de que estos hombres, dice que fueron y lo vendieron todo. Estuvieron dispuestos a pagar el precio que costase. Estuvieron dispuestos a vender absolutamente todo por una sola cosa. Por solamente tener aquello que era que ellos dieron cuenta o se dieron cuenta que era de gran precio. Que no había otra cosa. Imagínese un mercader. Me imagino, por lo general, ¿verdad? Un mercader es lo que nosotros podemos decir ahora, un negociante. Un mercader podemos decir que quizás era una persona, ¿verdad? Privilegiada que tenía su capital, quizás, pero este hombre fue y lo vendió todo. Dice que aquel hombre también que vio que aquel tesoro estaba en aquel campo, también fue y vendió todo lo que tenía para comprar. Mire, él dijo, el tesoro en sí no lo puedo adquirir de una vez. El tesoro en sí no puede ser, no solamente puedo ir y sacarlo y hacer mío aquel tesoro, sino que él dijo, pues tengo que comprar el campo. Quizás lo que aquel tesoro valía, quizás aquel campo costaba algo, tenía que costar algo, pero comparado con el valor del tesoro, quizás ya no iba a importar lo que costara aquel terreno. Sus posesiones, lo que tenían, no se comparaba
con lo que habían encontrado. ¿Cuánto vale para nosotros el Evangelio? ¿Cuánto estamos dispuestos nosotros a pagar por el Evangelio? Y esto es una pregunta difícil. Esta es una pregunta que podríamos nosotros responder así, de entrada, todo, hermano. Estoy dispuesto a pagar todo. Estoy dispuesto a lo que el Señor me pida. Pero si nosotros comenzáramos a analizar, si nosotros comenzáramos a ver cuánto damos nosotros, cuánto nosotros nos esforzamos, cuánto nosotros nos extralimitamos, seguramente nos daríamos cuenta que al parecer no estamos dispuestos a pagar ni un centavo. No estamos dispuestos a que nos cueste nada. No estamos dispuestos a hacer el mínimo, a veces ni el mínimo esfuerzo. Hermanos, si nosotros comenzamos a observar que en la iglesia nos cuesta decir amén, que en la iglesia nos cuesta aplaudir, que en la iglesia nos cuesta levantar las manos, si es que venimos a la iglesia, ¿cuánto estamos dispuestos nosotros a pagar? Estos hombres dicen que lo vendieron todo porque encontraron algo de gran valor. Porque ese hombre que encontró esa perla perla preciosa, él buscaba perlas, él buscaba, su trabajo era ese, ¿verdad? Que buscar buenas perlas para vender, para ganar. Este hombre hacía algo. Este hombre estaba ocupado en algo, pero es sorprendido por el reino de los cielos. Y cuando este hombre encuentra todo, cuando este hombre encuentra esto, vende todo. Deja todo y la compra y lo adquiere. Entonces, ¿cuánto estamos dispuestos nosotros a pagar, a dar? Sí, le decía, si estando en la iglesia nos cuesta complementar lo que es parte de nuestra adoración en la iglesia, si es que venimos. ¿Y cuánto más nos cuesta venir a la iglesia? Amén. Hermanos, ¿cuánto nos cuesta venir temprano a la iglesia? Pareciera, hermanos, que por momentos el venir a la iglesia es porque hay que cumplir el requisito. Óigame, hermanos, yo creo que cuando nosotros hacemos eso, yo creo que nosotros es como que le diéramos un golpe en la cara al Señor. Nos volvemos de aquellos que le escupieron en la cara al Señor. Hermanos, porque nosotros no deberíamos estar obligados a venir a la iglesia. Nosotros no deberíamos estar obligados a venir temprano a la iglesia. Nosotros no deberíamos estar obligados para aplaudir. No deberíamos estar obligados para decir amén. No deberíamos estar obligados para levantar nuestras manos. Pero nos obligan los siervos administrando la alabanza. Hermanos, cuando nos dice levante sus manos. Nos obliga el pastor cuando nos llega a visitar, ¿por qué no ha llegado mi hermano, mi hermana a la iglesia? Se nos obliga, hermanos, cuando somos reprendidos, ¿por qué no venimos temprano a la iglesia? Óigame, nosotros no deberíamos estar obligados. Nosotros deberíamos estar impresionados por el Evangelio y estar dispuestos a dar todo por esta perla de gran precio.
Deberíamos estar dispuestos a dar todo por ese tesoro que hemos encontrado en medio de aquel campo. ¿Cree usted que esto es justo delante del Señor? ¿Cree usted que el Señor se sienta complacido en esto? ¿Qué piensa usted? Marcos 10:28 al 30. Dice la Escritura, hermanos, que todo lo que los hombres tenemos por sublime, delante de Dios es abominación. Nosotros a lo que verdaderamente deberíamos darle prioridad en nuestra vida no lo hacemos. Marcos 10:28 al 30, amén. Entonces Pedro comenzó a decirle a Jesús, ¿verdad? Pedro le comenzó a decir a Jesús: he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido, le dijo Pedro. Y respondió Jesús y dijo: de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora, en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Mira, Pedro se encuentra diciéndole a Jesús: nosotros lo hemos dejado todo. Jesús, te recordamos que nosotros lo hemos dejado todo. Bueno, ¿y qué te preocupa, Pedro? Parafraseando, ¿verdad? Bueno, ¿y qué te preocupa, Pedro? De cierto te digo, una cosa te voy a decir que es muy cierta, Pedro. Una cosa te voy a decir que tú puedes estar muy seguro: que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más en este tiempo, en esta vida. Si dejó casa, si dejó hermanos, si dejó hermanas, si dejó madres, hijos, tierras, con persecuciones, en este siglo, en esta vida, en este tiempo, si usted dejó todo eso, si tú dejaste todo eso, Pedro, todo eso te va a ser restituido al 100%. ¿Y sabes qué? Y en el siglo venidero vas a tener la vida eterna. Hermanos, ¿saben en qué contexto le dijo esto Jesús a Pedro? Cuando aquel joven rico se acerca y le dice: maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Este hombre ya no ocupaba nada porque dice que era un joven rico, lo tenía todo, materialmente lo tenía todo. Pero él deseaba heredar la vida eterna. Y Jesús le dijo: bueno, primero los mandamientos. No, eso ya los tengo todos. Todo lo guardo. Ok, entonces ahora vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Jesús le estaba diciendo: despójate. Mire, cuando dice que hay que dejar casa, hermanos, hermanas, padre, madre, mujer, hijos, hijas, tierras, no quiere decir, mi hermano o mi hermana, que usted va a dejar a su familia, ¿verdad? No quiere decir que, entonces me voy a predicar y se va a olvidar de la obligación de sus hijos. Me voy a predicar a las naciones y se va a olvidar del hogar que quizás ya tiene. No, estaría contradiciendo lo que la Escritura dice, que el que no provee para los suyos y mayormente para los de su casa es peor que un incrédulo. Sino que se refiere a que se despoje y que le dé ese primer lugar en su corazón y en su vida al Señor. Amén, ¿me entiende eso? A eso se refiere.
Y dice que si hacemos eso, el Señor lo va a restituir al 100%. Y aún nos va a dar la vida eterna. Y entonces aquel joven rico, cuando el Señor le dice, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. El Señor le decía, ¿estás dispuesto a renunciar a tus riquezas y a tus bienes materiales? Y dice que entonces aquel joven se puso muy triste y regresó por donde venía. Y entonces Jesús les comenzó a decir que era más fácil que un camello pasara por el ojo de una aguja que quizás un rico en el reino de los cielos. No imposible, pero sí muy difícil. ¿Por qué? Porque el que tiene, pocas veces se quiere despojar. Pocas veces se quiere despojar de todo. Y los que no tenemos, no nos queremos despojar de lo que no tenemos. Caminamos aferrados a lo que no tenemos, buscando, preocupados y ofuscados por lo que no tenemos. Así que esto es parejo. Por eso la pregunta de hoy es, ¿cuánto estamos dispuestos a dar por el reino de los cielos? ¿Cuánto estamos dispuestos a vender y a despojarnos? Y ojo, no estoy hablando, ahorita estamos hablando de lo material, pero no estamos hablando solamente de eso. Y entonces, luego de que sucede esto con este joven, y Jesús dice esto, entonces Pedro inmediatamente comienza a decirle, Jesús, nosotros hemos dejado todo. ¿Y de qué preocupas, Pedro, entonces? Si lo has dejado todo, eso mismo te va a ser restituido en este tiempo. Y en el siglo venidero vas a tener la vida eterna. Mateo 16, 24. Mateo 16, 24 y 25. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Entonces Jesús les dice, si alguno quiere venir en pos de mí, necesita hacer tres cosas. Una, niéguese a sí mismo. Dice la Nueva Traducción Viviente, niéguese a su manera egoísta de vivir, o renuncie a su manera egoísta de vivir, porque así vivimos nosotros, egoístamente. Mire, como dice, tiene que abandonar su manera egoísta de vivir. Eso es negarse a sí mismo. No, hermano, pero yo comparto, hermano. No, hermano, pero mis ofrendas siempre están. No, hermano, pero he ayudado a los pobres, pero es egoísta para con Dios, porque no se ha negado a sí mismo. No quiere vender, no quiere despojarse, no está dispuesto a dar todo por el reino de los cielos. La segunda, tome su cruz. Su cruz no es que usted, hermana, siendo creyente, se casó con un incrédulo. Ay, esta es mi cruz y ahora la tengo que llevar. O al contrario, usted, hermano, se casó con una mujer incrédula y ahora lleva una vida complicada. Ay, esta es mi cruz que tengo que llevar. No, está pagando las consecuencias de no obedecer la palabra de Dios.
¿Sabe cómo dice la versión Kadosh de las Escrituras? La traducción Kadosh. Tome su estaca de ejecución. Que tome su cruz, es que crucifíquese cada día a sí mismo. El apóstol Pablo decía ahí en Gálatas: con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que vivo ahora lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Hermanos, estamos viviendo por fe verdaderamente. Lo que ahora nos resta en la carne, hermanos, lo estamos viviendo por medio de la fe, verdaderamente en el Hijo de Dios. Estamos crucificándonos cada día. Dice Gálatas 5:24, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Estamos crucificando nuestra carne, hermanos. Ya la pusimos ahí en la estaca de ejecución. Hermanos, pareciera que aún no estamos viviendo por medio de la fe. Pareciera que aún no estamos crucificando la carne. Aún estamos viviendo para la carne. Amén. No estamos tomando esa cruz. Y sígame. Y lo tercero es seguir al Señor. Si alguno quiere venir en pos del Señor, si alguno verdaderamente quiere pagar el precio de esta perla preciosa, de ese tesoro escondido, pero que ahora para nosotros se ha revelado, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y sígale al Señor. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. ¿Estamos dispuestos a perder nuestra vida, hermanos? O sea, en el sentido de que estamos dispuestos a renunciar verdadera y completamente a nuestra manera de vivir. Porque si no, entonces estamos siendo egoístas. A eso se refiere abandonar nuestra manera egoísta de vivir, como yo quiero vivir. Hermanos, allá afuera usted puede salir a evangelizar y usted se puede encontrar con personas que le quieren: no, yo quiero mi manera de vivir. ¡Qué bárbaro este! No, yo no dejo que nadie me diga qué hacer. ¡Qué barbaridad! ¡Qué dureza del corazón de este hombre y de esta mujer! Pero nosotros, hermanos, diciendo que alabamos al Señor, diciendo que somos hijos de Dios, que somos siervos del Señor, todavía tenemos actitudes egoístas. Nos resistimos cuando la palabra nos habla. Nos resistimos cuando la palabra, hermano, nos exhorta. Hermanos, cuando hablamos y predicamos de venir al culto, ¿sabe qué han dicho algunos? Que pedradas dio el pastor. Sí, que somos egoístas. Pretendemos, hermanos, adorar al Señor. O queremos adorar al Señor a nuestra manera. Queremos honrar al Señor a nuestra manera.
Queremos solamente ser respaldados por Dios, pero no queremos ser aprobados por Dios, porque son dos cosas muy diferentes. Que Dios nos respalde no significa siempre que estemos siendo aprobados por Dios. ¿Vamos entendiendo el mensaje, hermanos? Gloria a Dios. Romanos 8:2 al 5. Amén. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Amén. Bueno, entonces dice que porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado condenó al pecado en la muerte. Entonces miremos, la ley, hermanos, en nuestra carne es imposible de cumplir, tal y como es la ley. Por nuestra carne. Era débil, la ley era débil por la carne. A nosotros se nos es imposible guardar la ley, pero Dios envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado, a causa del pecado condenó al pecado en la carne. ¿Para qué es esto? Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Pero pareciera que nosotros todavía andamos en la carne. Parece que nosotros no hemos entendido la gracia todavía. Óigame, el que está bajo la gracia, la justicia de la ley se cumple en nosotros. ¿Y cómo se conoce esto? Que no andamos conforme a la carne. Bueno, pero ¿por qué se manifiestan en nosotros las obras de la carne aún? ¿Ah? Gálatas 5, 19. Amén. Manifiestas son las obras de la carne. O sea, en esto se conoce las obras de la carne. En esto se conoce el que anda bajo la carne. Y mira el 18 cómo dice: pero si sois guiados por el Espíritu, no estás bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatrías, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Uy, no, hermano, si yo tengo años de no tener mujer. Pero dice la Escritura que el que ya miró a una mujer y la
la codició en su corazón, ya adulteró con ella, ya pecó. El que anda en enemistades, en contiendas, disensiones, en iras, en pleitos, envidias, por destacar algunas, ¿verdad?, de todas las que se nos mencionan acá. Entonces, dice que en Romanos 8:5 que los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Hermano, a mí se me hace imposible de creer que alguien que esté o diga que está bajo la gracia todavía sea dominado por su carne. O sea, estamos en este cuerpo de carne. Este cuerpo de carne siempre nos va a querer incitar al mal, hacer lo malo, hacer lo que no le agrada, hacer lo que esta carne se satisface. Pero aquí dice en el 4 que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Es que mire, una cosa es que la carne nos ataque y otra cosa es que nosotros andemos conforme a la carne. Porque el que anda conforme a la carne es el que satisface en todo la carne. Y después dice así tranquilamente, no, hermano, es que usted sabe que la palabra dice que la carne es débil. La misma palabra dice que la carne es débil. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Mira, y no nos hemos salido. Seguimos hablando de lo mismo. Seguimos hablando de cuánto estamos dispuestos nosotros a dar, a pagar el precio por esta perla preciosa. Cuánto estamos dispuestos nosotros a combatir en nuestra carne. ¿Cuánto estamos dispuestos nosotros a decirle ya no más a esta carne porque quiero adquirir, porque quiero comprar, porque ya no quiero vivir egoístamente para con Dios, porque quiero tomar esa estaca de ejecución? Recordemos que esa cruz simboliza el madero donde Cristo, ¿verdad?, fue ejecutado. Y que de igual manera la palabra dice que tenemos que crucificar nosotros esta carne. Y entonces decíamos, porque ya no quiero vivir egoístamente para con Dios. Quiero tomar esa cruz y seguirle cada día. ¿Estamos dispuestos verdaderamente a pagar ese precio? Porque a eso se nos compara el reino de los cielos. Mire, cuando nosotros verdaderamente encontramos el verdadero valor del Evangelio, vamos a estar dispuestos a todo. Pero mire, con nuestra manera egoísta de vivir, dejándonos llevar por nuestra carne, no queriendo crucificar esa carne. Hermanos, es mentira que esto lo vamos a lograr. Es mentira que esto lo vamos a ver. Hay que pagar el precio. Hay que estar dispuestos verdaderamente a todo. Hay que estar dispuestos a pagar
hasta el último centavo de lo que esto cuesta. Hermanos, pero nosotros no queremos mover ni un dedo para eso. El Evangelio, si nosotros lo vemos de este punto, el reino de los cielos, hermanos, si lo vemos de este punto, no es para cualquiera. Las puertas están abiertas para todos. La palabra va a llegar a todos. La oportunidad se le da a todos. Muchos serán los llamados. Pero verdaderamente será para los que paguen el precio. Para lo que estemos dispuestos a darlo todo. Porque, hermanos, o sea, no sé si ya será como grabadora, pero es que, como dicen, que en los pequeños detalles, ¿verdad? Es donde está la... Y la Escritura dice que en lo poco me fuiste fiel, que nuestra fidelidad se pruebe en lo poco. Y entonces yo le mencionaba y yo le decía, hermano, si para venir al culto somos excusas, venir a la iglesia, hermano, nos cuesta. Se imagina, o no me quiero imaginar lo demás. Hermanos, si esa es la primera disciplina por la cual debemos comenzar, congregarnos. No dejar de congregarnos. Y si ni siquiera ese requisito, hermanos, llenamos, hermanos, a trabajar bien vamos enfermos. Hermanos, si tenemos el domingo solamente para lavar, pero nos dicen que nos van a invitar a la playa, nos levantamos a las 4 de la mañana a lavar para las 8 ya estar listos para irnos para la playa. Sí, hermanos, es que esas son las excusas nuestras. Y nosotros queremos que Dios haga todo por nosotros y nosotros no estamos dispuestos a hacer nada. Nosotros no estamos dispuestos a pagar el precio. Nos enojamos, nos resentimos, dejamos de ir a la iglesia cuando no vemos los resultados que esperábamos. No se nos fue concedida la petición delante del Señor. ¿Y nosotros qué estamos haciendo? Y nosotros, ¿qué estamos vendiendo? Hermano, ¿qué estamos despojándonos? Mire, dice que estos hombres comenzaron a vender todo. ¿Ha visto usted esas personas cuando van de viaje, verdad? Empiezan a vender una cosa, una por una, luego la otra, luego la otra. Así deberíamos ser nosotros, hermanos, irnos despojando, irnos despojando, irnos despojando. Pero la primera disciplina no la podemos cumplir. Leer la Biblia no podemos. Es demasiado pesado para nosotros. Nuestra vista está demasiado cansada para leer la Biblia. Nuestro cuerpo está demasiado cansado para orar. El tiempo es demasiado corto para dedicarle tiempo a estas disciplinas. No nos basta, hermanos,
4 días a la semana libre, porque 3 son mucho para venir a la iglesia. No nos bastan 168 horas de la semana que tenemos, porque 6 que se nos quieren rebajar para venir al culto son demasiadas horas. Y entonces todas esas pequeñas cosas, ¿cómo podemos imaginar nosotros que verdaderamente estamos dispuestos a pagar, a darlo todo por el reino de los cielos? Para que verdaderamente vengamos a una experiencia de lo hermoso y que nos demos cuenta realmente que lo que se nos está presentando delante de nosotros no tiene comparación. Es más valioso que cualquier cosa que nosotros podamos desear de este mundo. Vale la pena más que cualquier cosa por la cual nosotros podamos trabajar o afanarnos en esta vida. Pero así, hermano, difícilmente lo vamos a hacer. Así difícilmente vamos a entrar verdaderamente a esa experiencia con Dios. Vamos a comenzar a vivir, hermanos, por gracia. Hermanos, es que la gracia nos hace anhelar la casa de Dios, nos hace anhelar estar en la presencia de Dios, nos hace, hermanos, nos conduce a postrarnos, a buscar la presencia de Dios, nos lleva, hermanos, a querer saber qué quiere decirnos Dios para nuestra vida. Voy a buscar al profeta para ver qué me quiere decir Dios. Ahí en Facebook sale uno famoso que da palabra del Señor. Es más fácil ahora, ¿verdad? Hermanos, cuando nosotros queremos oír a Dios, buscamos nuestra Biblia. Cuando nosotros sabemos qué quiere Dios de nosotros, buscamos nuestra Biblia. Cuando anhelamos oír la voz de Dios, buscamos nuestra Biblia. Pero hermanos, ¿cómo vamos a llegar a esto? ¿Cómo vamos a llegar a este nivel espiritual? ¿Cómo vamos a llegar a este, hermanos, quiero llamarlo nivel de gloria, donde la gracia del Señor verdaderamente nos cobije? Y en la gracia del Señor nada es por obligación. En la gracia del Señor todo es un anhelo verdaderamente por su presencia. En la gracia del Señor, hermanos, todo nos conduce, todo nos lleva, todo nos, como un imán, ¿verdad? Que nos atrae hacia Él. Pero en la carne, la cual es débil, la cual sabemos que hay todo esto, nosotros tenemos que ser esforzados, pero por cuanto la carne es débil, en la carne no podemos. En la carne se nos es muy difícil. En la carne es prácticamente imposible. Así que crucifiquemos esa carne. Crucifiquemos esa carne cada día y andemos por el Espíritu, para que el Espíritu nos guíe,
para que el Espíritu nos recuerde todas las cosas, todas las palabras de nuestro Señor. Para que el Espíritu hable a nuestro ser, a nuestras conciencias. ¿Qué vas a hacer? Eso no me agrada. ¿Qué estás viendo? Eso no me gusta. Esa decisión que vas a tomar no te va a edificar. ¿Con quién te estás llevando? ¿Qué estás escuchando? ¿Qué estás hablando? ¿Por qué estás diciendo esas cosas? Pero ¿cuánto estamos dispuestos nosotros a pagar por eso? Porque en el reino de los cielos viene incluido todo esto. Esto viene en el paquete. Mire que dice ahí que es un tesoro. Un tesoro es un botín. Un tesoro. Allí habían diversos tipos de ¿cómo es la palabra? Materiales preciosos, piedras preciosas, mejor dicho, todo tipo de elementos de gran valor. Ese es un tesoro. Asimismo, en el reino de los cielos hay una gran cantidad de elementos espirituales, hermosos, gloriosos para nosotros, que nos van a ayudar a vivir en la gracia del Señor, que nos van a ayudar a experimentar esa gloria del Señor. En Proverbios 23 dice, compra la verdad y no la vendas. La sabiduría y la enseñanza y la inteligencia. Esto viene también incluido, porque usted dice, compra la verdad. Usted ahí mismo está adquiriendo la sabiduría, la enseñanza y la inteligencia de cómo usted aprenda a vivir mejor. Cómo usted se ha enseñado a vivir mejor por medio de la verdad. Porque si usted aplica esta palabra en su vida, usted va a vivir mejor. Amén. ¿Cuánto lo creemos? Pero a veces, hermanos, no vivimos mejor porque no aplicamos esta palabra. Hermano, la iglesia, a veces, para vergüenza lo digo, ¿verdad? A veces solo estamos hablando de dones espirituales, de prosperidad económica. Ahora todo mundo de cómo ser profeta, cómo ser esto, cómo ser lo otro. Y si verdaderamente nos dedicáramos a estudiar y enseñar todo lo que la Escritura nos enseña, aprenderíamos a vivir. Aprenderíamos a vivir. En la enseñanza pasada mirábamos que los apóstoles del Señor prepararon a hombres que se encargaran de la iglesia y prepararan a un pueblo celoso de buenas obras. Y eso tiene que ver con nosotros, de verdad, cómo practicamos o ponemos por obra esta palabra.
pero lo hacemos a un lado, porque queremos ser los superdotados espiritualmente, o queremos solamente, claro, la salvación es por medio de la fe, pero pensamos que solamente pensando, ¿verdad?, en el cielo nos vamos a salvar. Nos olvidamos de nuestras responsabilidades como padres, como hijos, como empleados, como si alguno tiene su empresa, responsabilidad social. ¿Qué hacemos con todo eso que dice la palabra que tenemos que hacer? Y si nosotros hacemos todas esas cosas, le decía, vamos a vivir mejor, vamos a ser beneficiados, porque eso viene dentro del paquete del reino de los cielos, que incluye el haber que el reino de los cielos se haya acercado. Pero si nosotros no estamos viviendo para eso, si nosotros no estamos dejándolo todo, dispuestos a pagar hasta lo último, lo que verdaderamente cueste, esto no lo vamos a ver, hermanos. Mire las cosas del reino de los cielos como son. Mire las cosas en el Señor como son. Que si usted, mi hermano, usted se enfoca en algo, usted va a producir fruto de aquello. Si usted trabaja para esto, usted va a producir fruto de aquello. A lo que usted, ¿verdad?, por decirle así, le invierta fe, y de ahí va a ver. Pero a nosotros, no sé por qué tenemos esa tendencia de que somos, nos identificamos con algo, nos parece esto, nos gusta esto y en esto me esfuerzo y en esto solamente de esto voy a hablar y de esto voy a predicar y de esto voy a enseñar y este ministerio se va a enfocar en esto. Y este ministerio va a levantar su visión conforme a esto. Cuando el reino de los cielos es un gran tesoro, como le decía, con diversos elementos espirituales y una diversidad de bendiciones para nuestra vida. Y nosotros cometemos el error que solamente nos enfocamos en algo. Como imagínense que en aquel tesoro hayan rubíes, haya oro, haya plata, haya todo tipo de piedras preciosas. Y dijéramos, no, a mí me gusta el oro. Entonces yo solamente me agarro el oro. Voy a pagar el precio del oro. No quiero todo ese tesoro, solo quiero una parte. No, a mí me gusta la plata. Yo voy a pagar solo para la plata. Dice que estos hombres vendieron todo lo que tenía. Este hombre vendió todo lo que tenía para comprar aquel tesoro. Y aquí cuando este hombre, esta perla preciosa, dice que fue todo lo que tenía. Me imagino que incluso él tenía otras perlas, ¿verdad?, de menor precio, otras perlas más pequeñas de menor precio, pero fue y la vendió porque halló una perla preciosa. Y fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Y volvemos a la pregunta, ¿cuánto estamos dispuestos nosotros a pagar por una fracción
o por todo? ¿Qué nos ha gustado? ¿Una fracción o todo? ¿De qué queremos disfrutar? ¿De un poco o de todo? ¿Y cuánto estamos dispuestos a dar para que verdaderamente nos esforcemos? Para que verdaderamente comencemos a pagar ese precio. Hermanos, en el Señor nada es obligado. No desestimemos al Señor y su gracia. No tenemos nosotros por qué hacer las cosas como obligados. No tenemos nosotros por qué alguien sacarnos carrera para lo que nosotros, hermanos, por amor al Señor, por agradecimiento al Señor, deberíamos hacerlo de nosotros mismos. Por ese amor que decimos que le tenemos al Señor. Deberíamos hacerlo por nosotros mismos. ¿Hemos entendido, hermanos, el mensaje de esta mañana? Gloria a Jesús. Vamos a ponernos de pie entonces y vamos a orar a nuestro Padre Celestial.